Buenos días, profesor. Soy el alumno Kevin Robinson Osorio Mancayo, integrante del grupo número 2. A continuación daré una breve introducción a nuestro ensayo con el tema la lucha por los derechos ambientales en nuestro país. A través de este ensayo argumentaremos cómo muchos peruanos exigen sus derechos al Estado. Sin embargo, esas exigencias casi nunca son respondidas. Podemos tomar el ejemplo del ciudadano Edwin Chota, un activista peruano, quien pidió garantías para su vida puesto que se dedica a realizar diferentes tipos de actividades en protección hacia los bosques. Aún así, este falleció, fue asesinado y su crimen hasta el día de hoy se mantiene impune. Asimismo, en el 2020 podemos hacer mención a 5 casos de 5 personas igualmente asesinadas en circunstancias similares. Por ello, podemos decir cómo el Estado reaccionó ante esto. Este ha dicho, afirmando que no es riesgoso, de hecho, a ejercer todo esto hacia un ambiente sano, tomando en cuenta a estas 6 personas ya fallecidas, a lo que así nace la interrogante. ¿El Estado de Derecho peruano está velando por el bienestar de sus ciudadanos? Nosotros pensamos que no, y a continuación sustentaremos nuestra postura. Buenos días, profesor. Yo soy Leonardo Andrés Calderón Bertis y le voy a explicar la parte 1 del primer párrafo de desarrollo de nuestro texto. En ese párrafo la idea principal es que el Estado no está tratando bien a los ciudadanos porque no lo está tratando como tal, como ciudadanos. Según Yelin, una autora que vimos en este curso, ser ciudadano no está definido por prácticas concretas, sino más bien tiene que ver con 2 aspectos importantes. Uno es su derecho a exigir y por ende salir del plano subordinado, y el otro es poder participar en las prácticas conflictivas vinculadas al poder. Esto para decidir quiénes van a poder decir qué en el proceso de definir cuáles son los problemas sociales y cómo resolverlos. Esto, por ejemplo, un ejemplo es la votación para decidir a un alcalde, al presidente, etc. Y con eso entendido, pues los ciudadanos tienen derecho a reclamar y exigir, y por ende el Estado debe tener la obligación de escucharlos, pero muchas veces no lo hace. En los casos que se han visto en la introducción, los ciudadanos exigían su derecho a un medio ambiente sano, pero el Estado no les hacía caso, los ignoraba, y por ende los ciudadanos actuaron por cuenta propia para defender a los árboles que estaban siendo talados por la deforestación ilegal, pero esos fueron asesinados por los traficantes ilegales de madera. Los ciudadanos y el Estado de una nación deben de tener y mantener siempre una buena y coordinada comunicación para poder determinar, analizar y plantear soluciones como respuesta a los conflictos sociales que nos rodean. Pero como hemos podido notar, generalmente este tipo de comunicación es caracterizada por ser unilateral o incompletas. Por un lado, la denominamos unilateral porque las propuestas que son enviadas al gobierno no son tomadas en cuenta, son archivadas o en algún otro caso son ignoradas, debido a que no son de su interés ni les proporciona beneficios propios. Por otro lado, es incompleta debido a que esta comunicación solo llega hasta ciertas instituciones del Estado, pero muchas veces no reciben un proceso adecuado que permita brindar una solución en beneficio de todos los ciudadanos. Por todo ello, existe una sensación de falta de representatividad política de ciertos sectores de la sociedad. Muy buenos días, mi nombre es Eric Enrique y continuando con el desarrollo tenemos que en segundo lugar el Perú tiene un 25% de población originaria, gran parte está en la sierra y selva del Perú, por tanto somos un país intercultural y el cual el Estado no los representa en su totalidad y mucho menos se siente protegido o ayudado por el Estado, el cual recae que la seguridad y el orden lo hagan estos mismos pobladores sin que el Estado se haga cargo de ellos. Pues estos peruanos viven una historia totalmente distinta a la que la mayoría está acostumbrada, ¿no? Como la discriminación racial, exclusión, pobreza, desigualdad. También su vida es amenazada por defender sus tierras y el Estado no ayuda a protegerlos, pues
También estos pueblos luchan contra diferentes problemas como son el narcotráfico, la minería ilegal, la tala de árboles, la deforestación de la flora y fauna, la contaminación de sus tierras, de sus ríos por diversos derrames de petróleo, y todo ello ante la vista y paciencia del Estado que brilla por su ausencia. Se ha pedido a diferentes organismos no gubernamentales que puedan ser intermediarios para poder ser escuchados y atendidos por el Estado, pero aún así estos pobladores viven amenazados, inclusive pidiendo garantías para su vida. Además, la falta de representatividad y de integrantes en los diferentes organismos gubernamentales de nuestros hermanos indígenas y pueblos originarios hace que haya un desequilibrio e inseguridad en el Estado. Soy Rosa Valentina Camargo Gálvez y a mí me tocó el desarrollo 2 de la parte 2. De acuerdo con el autor Simon Roberts de 1979, en su libro Introducción a la Antropología Legal, define el Estado como una autoridad suprema que gobierna como un territorio específico justamente a ser conocida por sus gobernadores. Esta definición tiene 3 capacidades, en las cuales la tercera capacidad plantea el poder regular la vida de las personas que viven en este territorio, utilizando una serie de normas que permiten mantener el orden social. Por esta razón, dichas normas tienen parámetros de actuación, los deberes y los derechos, las cuales establecen mejores condiciones para las personas y el Estado. Reconoce esto dentro de su propia acción. Podemos afirmar que estas normas son utilizadas para la intervención estatal de las personas, cuyo objetivo es la defensa de las personas. Buenos días, profesor. Ya para finalizar con el texto voy a dar a conocer la conclusión. Podemos decir que el Estado de Derecho peruano no está velando por el bien de los ciudadanos en las regiones mencionadas, pues la falta de imparcialidad y la burocracia hacen que la voz de estos ciudadanos no sean escuchadas al tiempo o con el tiempo sean olvidadas. Por ello, es importante que haya más inclusión y participación de nuestros hermanos indígenas en distintos centros gubernamentales para que haya un cierto equilibrio. Gracias.